Roberto Méndez cerró la puerta de cristal de Grupo Automotriz del Bajío y sintió cómo el peso de la decepción le oprimía el pecho. La entrevista había sido un desastre. A sus 38 años y con 20 años de experiencia como mecánico, acababa de ser rechazado para un puesto que sabía podía desempeñar con los ojos cerrados. El sol de mediodía en Guadalajara caía implacable sobre el estacionamiento de la empresa mientras Roberto caminaba hacia la parada del camión, con la carpeta de documentos bajo el brazo y el sabor amargo del fracaso en la boca. Sus manos callosas, manchadas permanentemente por años de trabajo con aceite y grasa, contaban la historia de un hombre que conocía los motores mejor que la mayoría, pero que en ese momento sentía que el mundo corporativo lo había juzgado y encontrado insuficiente. La camisa blanca que había planchado cuidadosamente esa mañana ya mostraba las marcas del sudor nervioso, y sus zapatos lustrados parecían burlarse de sus esperanzas frustradas. Roberto se sentó en la banca de la parada del autobús, dejando escapar un suspiro que parecía llevar consigo todos sus sueños aplazados. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. La entrevista había durado apenas 20 minutos. El gerente de recursos humanos, un joven de no más de 30 años con traje impecable y una actitud prepotente, había revisado su currículum con expresión escéptica. Roberto había explicado su experiencia en distintos talleres de Guadalajara, su especialización en motores de inyección electrónica, su capacidad para diagnosticar problemas complejos sin necesidad de computadoras sofisticadas. Pero el gerente solo parecía interesado en certificaciones oficiales, títulos universitarios y cursos formales que Roberto nunca había tenido oportunidad de obtener. Su conocimiento había sido adquirido en las trincheras, trabajando codo a codo con maestros mecánicos de la vieja escuela, aprendiendo cada secreto de los motores a través de miles de horas de práctica. Pero al parecer, eso no era suficiente para Grupo Automotriz del Bajío. Roberto recordó la mirada condescendiente del gerente cuando le dijo que buscarían a alguien con un perfil más completo, alguien más joven quizás, con estudios formales. Las palabras habían sido educadas, pero el mensaje era claro. A sus 38 años, con solo la experiencia práctica como respaldo, Roberto ya no encajaba en el mundo corporativo moderno del sector automotriz. El camión llegó finalmente y Roberto subió pagando sus 10 pesos de pasaje. Se sentó junto a la ventana y observó cómo la ciudad pasaba frente a sus ojos. Guadalajara, su ciudad natal, tan llena de vida y movimiento, pero que en ese momento le parecía indiferente a su lucha personal. Pensó en su esposa Lucía y en sus 2 hijos, Miguel de 12 años y Sofía de 9. Llevaba 4 meses buscando empleo formal después de que el taller donde trabajaba cerrara sus puertas debido a problemas con el dueño y deudas acumuladas. Durante esos 4 meses había sobrevivido haciendo trabajos esporádicos, reparaciones en la calle, cambios de aceite por propinas, pero necesitaba un empleo estable, con prestaciones y seguridad, algo que le permitiera darle a su familia la vida que merecían. La renta del pequeño departamento en la colonia Mezquitán se acumulaba cada mes, y Lucía trabajaba limpiando casas para ayudar con los gastos, pero nunca era suficiente. Roberto sentía que estaba fallándole a su familia, a pesar de que Lucía siempre le decía que las cosas mejorarían, que su talento tarde o temprano sería reconocido. Mientras el camión avanzaba por la avenida Américas, Roberto no podía dejar de pensar en la ironía de su situación. 3 días atrás, exactamente el martes por la tarde, había ayudado a un hombre con su automóvil en circunstancias que ahora le parecían casi cómicas a la luz de su reciente rechazo. Roberto había estado esperando el camión después de terminar un trabajito en un taller en la zona industrial cuando escuchó ese sonido inconfundible que todo mecánico experimentado puede identificar. Era el ruido característico de un sistema de distribución desajustado, un tintineo metálico que advertía de un problema serio a punto de convertirse en una reparación costosísima. Roberto volteó y vio a un hombre de unos 50 y tantos años, vestido con ropa sencilla, pantalón de mezclilla y camisa de franela, tratando de darle marcha a un BMW Serie 5 negro que claramente no quería cooperar.
cooperar. El hombre se veía frustrado. Miraba su reloj constantemente y murmuraba entre dientes. Roberto dudó por un momento. Pensó en seguir su camino y tomar su camión, pero su naturaleza de mecánico no le permitió ignorar a alguien en problemas con su vehículo. Roberto se acercó al hombre con pasos cuidadosos, no queriendo alarmarlo. «Disculpe, señor», dijo Roberto con la cortesía característica de los tapatíos. «Yo soy mecánico. Escuché el ruido de su coche desde allá. Si gusta, puedo echarle un vistazo. No le voy a cobrar nada». El hombre lo miró con una mezcla de alivio y sorpresa. Su expresión era de genuina preocupación, no el desdén que Roberto a veces encontraba cuando ofrecía ayuda a personas de apariencia adinerada. «Por favor», respondió el hombre con evidente gratitud. «Este coche me está dando lata desde hace días, pero no he tenido tiempo de llevarlo al taller. Necesito llegar a una junta importante y ya voy retrasado». Roberto se acercó al BMW y pidió al hombre que intentara arrancar. Cuando el motor giró sin encender, Roberto cerró los ojos y escuchó atentamente. Era más que un problema de distribución. Había algo en el sistema de arranque también. «¿Puede abrir el cofre?», preguntó Roberto. El hombre asintió y accionó la palanca desde dentro del auto. Roberto se inclinó sobre el motor del BMW y sus manos expertas comenzaron a trabajar. A pesar de no tener herramientas consigo, podía diagnosticar el problema con solo observar y tocar. Verificó las conexiones del motor de arranque, revisó las bandas de distribución y finalmente identificó el origen del problema. «Mire, señor», explicó Roberto mientras señalaba distintos componentes. «Su banda de distribución está bastante desgastada y hace ese ruido, pero el problema inmediato es este cable del motor de arranque que está flojo. Por eso no le arranca. La banda va a necesitar cambio pronto, pero puedo ajustar el cable para que al menos pueda llegar a su junta». El hombre observaba fascinado cómo Roberto trabajaba con movimientos precisos y seguros, sin herramientas especializadas, usando solo sus manos y un trozo de alambre que encontró en el suelo. Roberto logró hacer un arreglo temporal pero efectivo. Fue un trabajo que le tomó apenas 15 minutos, pero que demostraba años de experiencia y un conocimiento profundo de la mecánica automotriz. «Listo, señor», dijo Roberto, limpiándose las manos en su pantalón de trabajo. «Ya puede intentar arrancar. El motor debe prender ahora, pero en serio, le recomiendo que lleve el coche a un taller de confianza pronto. Esa banda de distribución está a punto de tronarse y si eso pasa, la reparación va a salir muy cara. Pueden ser unos 20,000 pesos fácil». El hombre giró la llave y el BMW arrancó de inmediato, ronroneando suavemente como si nunca hubiera tenido problema alguno. La expresión del hombre cambió completamente. Una mezcla de alivio y admiración iluminó su rostro. Se bajó del coche rápidamente y caminó hacia Roberto con la mano extendida. «Muchas gracias, de verdad», dijo estrechando la mano de Roberto con firmeza. «Me salvaste el día. No sabes lo importante que es esa junta. ¿Cuánto te debo por el servicio?». Roberto sonrió y negó con la cabeza. «No se preocupe, señor. Fue solo un favor. No me tardé nada». El hombre insistió, sacando su cartera del bolsillo, pero Roberto mantuvo su postura. «De verdad, señor, no es necesario. Me da gusto haber podido ayudarlo. Nomás acuérdese de llevar su coche al taller pronto». El hombre guardó su cartera pero sacó una tarjeta de presentación. «Mira, al menos toma mi tarjeta. Si algún día necesitas algo, dame una llamada. Me llamo Fernando Ruiz». Roberto tomó la tarjeta cortésmente y la guardó en su bolsillo sin mirarla realmente. No era la primera vez que recibía tarjetas de personas agradecidas que probablemente nunca volvería a ver. Fernando agradeció nuevamente y subió a su BMW. Antes de irse, bajó la ventanilla y le preguntó a Roberto su nombre. «Roberto Méndez, para servirle», respondió Roberto. Fernando asintió, como grabando ese nombre en su memoria, y se marchó. Esa había sido su interacción completa, un encuentro fortuito de apenas 20 minutos que Roberto había olvidado casi por completo en medio de sus preocupaciones por encontrar empleo. Ahora, sentado en el camión de regreso a casa después del fiasco de la entrevista, Roberto pensaba con amargura en cuántas veces había ayudado a extraños desinteresadamente, demostrando su competencia una y otra vez, solo para ser rechazado cuando buscaba una oportunidad formal. Sacó su teléfono y miró la hora. Eran casi las 2 de la tarde. Lucía estaría en casa de los Sánchez limpiando y los niños en la escuela. Tenía toda la tarde por delante
sin nada productivo que hacer, sin trabajo, sin esperanzas, sin dirección clara. Roberto sintió un nudo en la garganta pensando en cómo le diría a Lucía que otra entrevista había resultado en nada, otra puerta cerrada, otra oportunidad perdida. Se bajó del camión en su parada habitual y caminó las 2 cuadras hasta su edificio. El departamento estaba vacío como esperaba. Roberto dejó caer la carpeta sobre la mesa de la cocina y se sirvió un vaso de agua del garrafón. Se sentó en el sillón gastado de la sala y cerró los ojos, permitiéndose un momento de autocompasión antes de tener que ponerse en pie nuevamente y buscar trabajo informal para el resto del día. El teléfono de Roberto sonó sacándolo de sus pensamientos sombríos. Era un número desconocido. Bueno, contestó Roberto sin mucho entusiasmo. Buenas tardes, busco al señor Roberto Méndez, dijo una voz femenina formal al otro lado de la línea. Soy yo, ¿quién habla?, preguntó Roberto enderezándose en el sillón. Habla Gabriela Soto de Grupo Automotriz del Bajío, señor Méndez. Llamo de parte del licenciado Fernando Ruiz, director general de la empresa. El licenciado necesita hablar con usted urgentemente. ¿Podría venir a las oficinas mañana a primera hora, digamos a las 9 de la mañana? Roberto sintió su corazón acelerarse. Fernando Ruiz. Ese nombre le sonaba familiar, pero no podía ubicarlo inmediatamente. Disculpe, preguntó Roberto confundido. ¿De qué es respecto? Es sobre una oportunidad laboral, señor Méndez, respondió la secretaria con un tono que dejaba claro que no podía dar más detalles. El licenciado Ruiz fue muy específico en que quería verlo personalmente. ¿Puede confirmarme su asistencia? Roberto no entendía qué estaba pasando, pero no estaba en posición de rechazar ninguna oportunidad, por misteriosa que fuera. Claro que sí, confirmó Roberto. Ahí estaré a las 9 en punto. Después de colgar, Roberto se quedó mirando el teléfono con perplejidad. Fernando Ruiz, director general de Grupo Automotriz del Bajío, el mismo lugar donde había tenido esa entrevista desastrosa apenas hacía unas horas. De repente, como un relámpago de claridad, Roberto recordó la tarjeta que había guardado en el bolsillo de su pantalón 3 días atrás. Se levantó de un salto y corrió hacia el cuarto. Buscó en el montón de ropa sucia el pantalón que había usado ese martes. En el bolsillo encontró la tarjeta arrugada y la leyó con incredulidad. Fernando Ruiz Santana, director general, Grupo Automotriz del Bajío. Roberto se dejó caer en la cama, la tarjeta todavía en su mano, tratando de procesar lo que esto significaba. El hombre al que había ayudado con su BMW, el hombre vestido de manera tan sencilla que Roberto había asumido, era solo un ejecutivo promedio con problemas en su coche. Era el dueño de la empresa, el mismo lugar donde ese gerente prepotente lo había rechazado esa mañana. Roberto no sabía si reír o llorar ante la ironía de la situación. Cuando Lucía llegó a casa esa tarde, encontró a Roberto en la cocina preparando la cena, algo que no hacía usualmente. Mi amor, ¿qué pasó?, preguntó Lucía dejando su bolsa. ¿Cómo te fue en la entrevista? Roberto se volteó hacia su esposa con una sonrisa extraña en el rostro. No me la vas a creer, Lucía. Pasó la cosa más rara. Le contó toda la historia, desde la entrevista fallida hasta el encuentro con Fernando Ruiz días atrás, y finalmente la llamada misteriosa. Lucía escuchó con los ojos cada vez más abiertos. Roberto terminó diciendo: y ahora tengo que ir mañana a primera hora a ver al mero director. No sé ni qué pensar. Lucía se acercó a su marido y lo abrazó fuerte. Esto es una señal, Roberto, dijo con convicción. El universo tiene formas misteriosas de poner las cosas en su lugar. Tú ayudaste a ese hombre sin esperar nada a cambio, solo por ser quien eres. Ahora él sabe quién eres de verdad. Roberto abrazó a su esposa, sintiendo una mezcla de esperanza y nerviosismo. ¿Qué tal si solo quiere agradecerme otra vez?, preguntó Roberto. ¿Qué tal si no es nada relacionado con trabajo? Entonces, al menos, tendrás la satisfacción de que el dueño de esa empresa sabe que rechazaron al mejor mecánico de Guadalajara, respondió Lucía con una sonrisa. Esa noche, Roberto durmió poco, dando vueltas en la cama imaginando distintos escenarios para la reunión del día siguiente. A las 6 de la mañana ya estaba despierto, preparándose con cuidado. Se puso su mejor camisa, la azul clara que Lucía le había regalado en su cumpleaños, un pantalón de vestir negro y sus zapatos lustrados. Esta vez no iba como un solicitante de empleo nervioso. Iba citado personalmente por el director general de la empresa. Llegó a las instalaciones de Grupo Automotriz del Bajío con 30 minutos
minutos de anticipación y se quedó esperando en la recepción. El edificio era impresionante, moderno, con paredes de cristal y decoración elegante que gritaba éxito y dinero. Roberto observaba a los empleados ir y venir, todos vestidos impecablemente, moviéndose con la seguridad de quienes tienen empleos estables y buenos salarios. Exactamente a las 9 en punto, la secretaria que había llamado el día anterior, Gabriela Soto, bajó a recibirlo. Era una mujer de unos 40 años, vestida profesionalmente, pero con una sonrisa amable. «Señor Méndez, bienvenido», dijo extendiéndole la mano. «El licenciado Ruiz lo está esperando. Si es tan amable de acompañarme». Roberto siguió a Gabriela hacia los elevadores y subieron al último piso del edificio. El ambiente era de lujo discreto, con alfombras gruesas y cuadros de arte moderno en las paredes. Gabriela lo condujo hasta una puerta de madera oscura con una placa que decía «Director General». Tocó la puerta y una voz familiar desde dentro dijo «Adelante». Gabriela abrió la puerta y le hizo un gesto a Roberto para que entrara. «El licenciado Ruiz lo verá ahora», dijo con una sonrisa antes de cerrar la puerta detrás de Roberto. La oficina era espaciosa con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Guadalajara. Detrás de un escritorio grande de caoba estaba Fernando Ruiz, pero esta vez vestido con un traje gris oscuro perfectamente cortado, el cabello peinado hacia atrás y una expresión de poder que no había mostrado aquel martes cuando su coche estaba descompuesto. Se levantó al ver a Roberto y caminó hacia él con la mano extendida y una sonrisa genuina. «Roberto Méndez», dijo Fernando estrechando su mano con firmeza. «Gracias por venir. Por favor, siéntate». Roberto tomó asiento en una de las sillas frente al escritorio, sintiéndose completamente fuera de lugar en ese ambiente corporativo de alto nivel. Fernando volvió a su silla detrás del escritorio, pero mantuvo una postura relajada, sin la rigidez que Roberto esperaba de un director general. «Roberto», comenzó Fernando, «creo que te debo una explicación y una disculpa». Roberto parpadeó confundido. «Una disculpa, señor». Fernando asintió con una expresión seria. «Ayer tuviste una entrevista aquí en mi empresa». Roberto asintió lentamente, todavía sin entender a dónde iba esto. «Lo sé porque reviso todas las entrevistas que se hacen, especialmente para posiciones técnicas importantes. Vi tu expediente y las notas que dejó el gerente que te entrevistó». Roberto sintió que su corazón se hundía. «Entonces, sabe que me rechazaron». Fernando se reclinó en su silla. «Sé que un gerente incompetente no supo reconocer el talento cuando lo tuvo enfrente. Sé que ese mismo gerente será transferido a otra área donde no pueda seguir cometiendo ese tipo de errores. Y sé que el hombre que me ayudó el martes con mi coche sin pedir nada a cambio es exactamente el tipo de persona que necesito en mi empresa». Roberto sintió que el aire salía de sus pulmones. No sabía qué decir, cómo reaccionar ante esta revelación. Fernando continuó hablando. «Mira, Roberto, yo fundé esta empresa hace 25 años. Empecé con un tallercito en la colonia Santa Teresita, con 3 empleados y más deudas que capital. Trabajé como mecánico durante 10 años antes de eso. Sé reconocer cuando alguien realmente entiende los motores, cuando alguien tiene la pasión y el conocimiento genuino». Fernando se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad allá abajo. «El martes yo estaba probando ese BMW. Quería ver qué tan mal estaba antes de decidir si lo vendía o lo reparaba. El coche tiene varios problemas y lo dejé en ese estado a propósito para llevarlo al taller. Pero cuando no arrancó, genuinamente pensé que ya se había acabado de chingar. Perdón por la expresión». Fernando se volteó hacia Roberto con una sonrisa. «Entonces apareces tú, un tipo que no me conocía, que no sabía quién era yo, y me ayudaste sin esperar nada. No solo eso, diagnosticaste el problema en minutos, hiciste un arreglo temporal con tus propias manos sin herramientas y me diste consejos técnicos precisos sobre qué más necesitaba el coche. Todo gratis, todo porque sí». Roberto encontró finalmente su voz. «Yo solo hice lo que cualquier mecánico decente hubiera hecho, señor Ruiz». Fernando negó con la cabeza. «Ahí te equivocas, Roberto. He conocido cientos de mecánicos en mi vida, algunos muy buenos técnicamente pero sin ética, otros honestos pero sin las habilidades necesarias. Pocos, muy pocos, tienen ambas cualidades. Tú las tienes». Fernando regresó a su escritorio y sacó una carpeta. «Esta es tu carpeta de recursos humanos». Leí todo. 20 años de experiencia. Has trabajado en 6 talleres diferentes, siempre con referencias excelentes. Tus antiguos
antiguos jefes hablan maravillas de ti. Clientes que pedían específicamente que tú atendieras sus coches. Un historial limpio sin una sola queja o problema. Y todo esto lo lograste sin títulos universitarios, sin certificaciones oficiales, solo con puro talento y trabajo duro. Roberto no sabía qué decir. La información de esa carpeta representaba su vida profesional completa. Señor Ruiz, empezó a decir, pero Fernando lo interrumpió levantando una mano. Llámame Fernando, por favor. Déjame terminar. Roberto asintió en silencio. Fernando continuó. Cuando vi que te habían rechazado en la entrevista de ayer, me dio coraje. No tanto por ti, aunque claramente fue una injusticia, sino porque me demostró que mi propio departamento de recursos humanos ha perdido el rumbo. Se están enfocando tanto en papeles y certificados que olvidaron lo más importante, el talento real y el carácter de las personas. Fernando abrió la carpeta y sacó algunos documentos. Por eso te llamé. Quiero hacerte una oferta, Roberto, pero antes déjame explicarte qué tengo en mente. Esta empresa tiene 3 divisiones principales: venta de refacciones, taller de servicio automotriz y centro de capacitación técnica. El taller es nuestra operación más grande. Tenemos 20 mecánicos trabajando ahí. El centro de capacitación es donde entrenamos a nuevos mecánicos. Es un programa que lancé hace 5 años para formar a la siguiente generación de profesionales. Fernando se reclinó en su silla mirando fijamente a Roberto. Lo que quiero ofrecerte es la posición de supervisor del taller de servicio. Serías responsable de coordinar a los 20 mecánicos, supervisar la calidad del trabajo, diagnosticar los casos más complejos y entrenar a los nuevos. El salario inicial sería de 15,000 pesos mensuales, más prestaciones superiores a las de ley, seguro de gastos médicos mayores para ti y tu familia, fondo de ahorro y un bono anual basado en el desempeño del taller. Roberto sintió que el mundo se detenía. 15,000 pesos mensuales era más del doble de lo que había ganado en su mejor época. Las prestaciones que Fernando mencionaba eran mejores que las de cualquier trabajo que hubiera tenido. Era una oportunidad que superaba cualquier cosa que hubiera soñado, pero había algo que no entendía. Señor, dijo Roberto tratando de procesar la información, con todo respeto, usted apenas me conoce. ¿Cómo puede estar seguro de que soy la persona correcta para ese puesto? Es una responsabilidad enorme. Fernando sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. Esa reacción ahí, esa humildad y ese cuestionamiento es exactamente porque sé que eres la persona correcta. Alguien incompetente hubiera aceptado de inmediato sin pensar en las responsabilidades. Alguien sin carácter hubiera presumido sobre lo que puede hacer. Tú, en cambio, estás preocupado por si puedes cumplir con lo que se te pide. Fernando se levantó y extendió su mano hacia Roberto. Entonces, ¿qué dices, Roberto? ¿Quieres trabajar conmigo? Roberto se levantó también, su mente todavía procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo. Pensó en Lucía limpiando casas ajenas, en Miguel y Sofía que merecían una vida mejor, en los 4 meses de incertidumbre y rechazo que había vivido. Esta era su oportunidad de cambiar todo eso. Extendió su mano y la estrechó con Fernando. Acepto, señor Fernando. No lo voy a defraudar. Fernando apretó su mano con fuerza. Lo sé, Roberto. Por eso te estoy dando esta oportunidad. Fernando llamó a su secretaria por el intercomunicador. Gabriela, pasa por favor. La secretaria entró con una sonrisa conocedora, como si ya supiera lo que había pasado en esa oficina. Gabriela, este es Roberto Méndez, nuestro nuevo supervisor del taller de servicio. Por favor, coordina con recursos humanos todo el papeleo. Quiero que empiece el lunes de la próxima semana. Gabriela asintió profesionalmente. Bienvenido a Grupo Automotriz del Bajío, señor Méndez. Si es tan amable de acompañarme, procesaremos toda su documentación. Roberto siguió a Gabriela, pero antes de salir de la oficina, se volteó hacia Fernando. Gracias, señor Fernando. De verdad, muchas gracias. Fernando sonrió. No me agradezcas, Roberto. Solo demuéstrame que tomé la decisión correcta. Durante las siguientes 2 horas, Roberto completó todo el papeleo necesario para su contratación. Firmó contratos, proporcionó documentos, se tomó fotografías para su credencial. Todo se sentía surreal, como si estuviera viviendo un sueño del cual podría despertar en cualquier momento. Cuando finalmente salió de las instalaciones de Grupo Automotriz del Bajío, caminó hacia la parada del camión en estado de shock. Sacó su teléfono y marcó a Lucía. Mi amor, dijo cuando ella contestó, necesito que te sientes
estudiantes. El primer día de Roberto en su nueva posición fue un lunes lluvioso de septiembre. Llegó una hora antes de su horario oficial porque no podía dormir de la emoción y los nervios. Fernando lo había citado a las 8 de la mañana para darle un tour personal de las instalaciones antes de presentarlo con el equipo. El taller de servicio de Grupo Automotriz del Bajío era impresionante. Ocupaba un edificio completo de 2 pisos, con 10 bahías de trabajo equipadas con la tecnología más moderna que Roberto había visto. Había elevadores hidráulicos de última generación, equipos de diagnóstico computarizados, herramientas especializadas de todas las marcas importantes. Era el sueño de cualquier mecánico hecho realidad. «Este es tu nuevo reino, Roberto», dijo Fernando mientras caminaban por el taller todavía vacío. «Tenemos contratos de servicio con varias empresas de transporte y flotas vehiculares. Hacemos de todo, desde mantenimientos preventivos rutinarios hasta reparaciones mayores de motor y transmisión». Roberto observaba todo con ojos de niño en juguetería. «Este equipo es increíble, Fernando. Con estas herramientas se puede hacer cualquier cosa». Fernando asintió satisfecho. «Ese es el punto. No quiero que mis mecánicos tengan que improvisar como tú tuviste que hacer con mi BMW. Quiero que tengan las mejores herramientas disponibles para hacer el mejor trabajo posible». Fernando lo llevó entonces a una oficina en el segundo piso con ventanas que daban al taller. «Esta es tu oficina», dijo Fernando. «Desde aquí puedes supervisar todo lo que pasa en el taller. Tienes computadora con acceso a todos nuestros sistemas, teléfono directo y espacio para que hagas tu trabajo administrativo». Roberto entró en la oficina y vio su nombre ya impreso en una placa sobre el escritorio. Roberto Méndez, supervisor de taller de servicio. Sintió un nudo en la garganta viendo esas palabras. A las 9 de la mañana comenzaron a llegar los mecánicos del taller. Fernando reunió a todos en el área principal y les presentó a Roberto. «Equipo, quiero presentarles a Roberto Méndez, nuestro nuevo supervisor. Roberto viene con 20 años de experiencia y un conocimiento técnico excepcional. Espero que todos le den su apoyo y cooperación». Los mecánicos observaban a Roberto con expresiones variadas. Algunos parecían receptivos, otros claramente escépticos sobre este desconocido que llegaba a supervisarlos. Roberto entendía perfectamente esa reacción. Él hubiera sentido lo mismo en sus zapatos. Después de la presentación, Fernando dejó a Roberto para que comenzara a familiarizarse con su equipo y el funcionamiento del taller. Roberto decidió empezar de la manera más humilde posible. En lugar de encerrarse en su oficina a revisar reportes, se puso un overol del taller y bajó a trabajar codo a codo con los mecánicos. «Buenos días, compañeros», dijo Roberto, acercándose a un grupo que trabajaba en una camioneta Ford. «Soy Roberto. Sé que es raro que llegue así de la nada a supervisarlos, pero quiero que sepan que no vengo a presumir ni a hacerla de jefe que no hace nada. Vengo a trabajar con ustedes». Los mecánicos se miraron entre sí con sorpresa. El que parecía más veterano, un hombre de unos 50 años con el overol lleno de parches, habló primero. «Yo soy Martín. Llevo 15 años aquí. Con todo respeto, Roberto, hemos tenido varios supervisores y todos empiezan diciendo lo mismo. Después de una semana están en su oficina nada más dando órdenes». Roberto asintió, entendiendo el escepticismo. «Miren, no les voy a prometer que voy a ser diferente. Solo les pido que me den chance de demostrarlo con acciones, no con palabras. ¿Qué onda con esta Ford? ¿En qué están?» Martín pareció considerar la respuesta de Roberto. «Es raro. Tiene una falla eléctrica que no logramos identificar. Los faros delanteros prenden cuando quieren. A veces funcionan normal, a veces se apagan solos. Ya revisamos todo el cableado obvio, pero no encontramos el problema». Roberto se acercó a la camioneta y pidió que prendieran el motor. Observó los faros por varios minutos. Los hizo prender y apagar varias veces. Luego pidió que apagaran el motor y se metió debajo de la camioneta con una lámpara. Estuvo ahí unos minutos y luego salió. «Creo que sé qué es», dijo Roberto. «Es el módulo de control de carrocería. Está enviando señales intermitentes al sistema de luces. Probablemente tiene un corto interno. No es el cableado externo, es el módulo mismo». Martín frunció el ceño. «¿Cómo sabes? Ni siquiera has conectado el escáner». Roberto sonrió. «Es el patrón de la falla. Fíjense cómo los faros se apagan de ambos lados al mismo tiempo. No es un lado y luego el otro. Eso me dice que no es problema de cableado individual,
individual, sino del comando central. Y la forma intermitente en que falla sugiere un problema térmico en el módulo. Cuando se calienta, la soldadura defectuosa pierde contacto. Martín conectó el escáner de diagnóstico a la camioneta y corrió una prueba completa del módulo de control de carrocería. Después de varios minutos, el escáner mostró exactamente lo que Roberto había dicho: módulo de control defectuoso. Martín se volteó hacia Roberto con nueva expresión de respeto. Órale, sí le supiste. ¿Cuántos años dijiste que tienes de mecánico? 20, respondió Roberto, y cada día aprendo algo nuevo. Ese es el truco, nunca dejar de aprender. Durante las siguientes semanas, Roberto demostró consistentemente que su conocimiento técnico no era suerte, sino resultado de años de experiencia genuina. Diagnosticaba problemas complejos que tenían al equipo trabado, sugería soluciones eficientes para reparaciones difíciles y, lo más importante, siempre estaba dispuesto a ensuciarse las manos trabajando junto a sus compañeros. Paulatinamente fue ganándose el respeto y la confianza de los mecánicos del taller. Martín se convirtió en su aliado más fuerte, un veterano que conocía todos los secretos del funcionamiento interno de la empresa y que ahora apoyaba a Roberto en la coordinación del equipo. Un día, después de un mes en el puesto, Fernando bajó al taller para ver cómo iban las cosas. Encontró a Roberto debajo de un Chevy Silverado, ayudando a dos mecánicos jóvenes con un problema de transmisión. Fernando se quedó observando desde lejos, sonriendo al ver que su apuesta por Roberto había dado resultado. Después esperó a que Roberto terminara y lo llamó a su oficina. Roberto subió un poco nervioso, preguntándose si había hecho algo mal. «Siéntate, Roberto», dijo Fernando cuando entraron a su oficina. «Quiero hablar contigo sobre cómo van las cosas». Roberto tomó asiento preparándose para recibir retroalimentación. «He estado recibiendo reportes muy positivos sobre tu trabajo», continuó Fernando. «El equipo del taller te respeta. La productividad ha subido un 15% desde que llegaste y las quejas de clientes han bajado significativamente. Estoy muy satisfecho con tu desempeño». Roberto sintió un alivio enorme. «Gracias, Fernando. He tratado de hacer lo mejor posible. El equipo es muy bueno, solo necesitaban un poco más de coordinación». Fernando asintió. «Ese es justamente tu talento, Roberto. No solo eres un excelente técnico, sino que también sabes trabajar con la gente. Esa combinación es rara». Fernando se reclinó en su silla con una expresión pensativa. «Hay algo más que quiero discutir contigo. El centro de capacitación que te mencioné cuando te contraté». Roberto asintió, recordando. «Actualmente tenemos un instructor que está por jubilarse. Es bueno técnicamente, pero no tiene tu habilidad para explicar las cosas de manera que la gente realmente entienda. He estado pensando que tal vez tú podrías tomar algunas clases, enseñar a nuestros estudiantes. ¿No sería tu trabajo de tiempo completo, solo algunas horas a la semana? ¿Qué opinas?» Roberto pensó en la propuesta. La idea de enseñar nunca se le había ocurrido, pero le gustaba la noción de compartir su conocimiento con la siguiente generación de mecánicos. «Me gustaría intentarlo, Fernando. No sé si sea buen maestro, pero puedo intentarlo». Fernando sonrió. «Creo que serías excelente. Tienes paciencia y realmente entiendes cómo funcionan las cosas. Eso es lo que hace a un buen instructor. Vamos a empezar con una clase por semana y vemos cómo te va». La siguiente semana, Roberto dio su primera clase en el centro de capacitación. Había 15 estudiantes, jóvenes de entre 18 y 25 años, que querían convertirse en mecánicos profesionales. Roberto estaba nervioso al principio, pero una vez que comenzó a hablar sobre motores y sistemas automotrices, todo fluyó naturalmente. Usó ejemplos prácticos de problemas reales que había resuelto. Explicó no solo el cómo, sino el por qué detrás de cada proceso. Los estudiantes escuchaban fascinados, hacían preguntas y Roberto las respondía con paciencia y detalle. Al final de la clase, varios estudiantes se acercaron a agradecerle. Un joven llamado Héctor dijo: «Profesor Roberto, usted explica las cosas de una manera que por fin entiendo. Los otros maestros nos dan mucha teoría, pero usted nos hace ver cómo funciona en la vida real». Roberto se sintió genuinamente conmovido por el comentario. Los meses pasaron y Roberto se estableció completamente en su nueva vida. El taller funcionaba como relojería suiza bajo su supervisión. Las clases en el centro de capacitación se convirtieron en las más
populares entre los estudiantes, y su familia finalmente tenía la estabilidad económica que tanto necesitaban. Lucía dejó de trabajar limpiando casas y pudo dedicarse a los niños. Miguel y Sofía estaban felices, tenían ropa nueva, útiles escolares y por primera vez en mucho tiempo no tenían que preocuparse por si habría comida en la mesa. Roberto y Lucía incluso comenzaron a ahorrar para comprar una casa propia. Un sábado por la tarde, 6 meses después de haber comenzado en Grupo Automotriz del Bajío, Roberto estaba en su casa cuando recibió una llamada de Fernando. «Roberto, perdón por molestarte en tu día libre», dijo Fernando. «Necesito que vengas a la empresa. Hay algo importante que quiero mostrarte». Roberto llegó a las instalaciones media hora después, encontrando a Fernando esperándolo en la entrada. «Sígueme», dijo Fernando con una sonrisa misteriosa. Lo llevó hacia la parte trasera del complejo, a un edificio que Roberto había visto, pero nunca había entrado. Fernando abrió las puertas y dentro, Roberto vio algo que lo dejó sin aliento. Era un taller completamente nuevo, más grande que el existente, con equipamiento de última generación que hacía ver el taller actual como anticuado. Había espacios para 30 bahías de trabajo, salones de clase equipados con tecnología audiovisual y áreas especializadas para diferentes tipos de reparaciones. Todo estaba nuevo, limpio, listo para ser usado. «¿Qué es esto, Fernando?», preguntó Roberto asombrado. Fernando caminó hacia el centro del taller con los brazos abiertos. «Este es el futuro de Grupo Automotriz del Bajío. He estado trabajando en este proyecto durante 2 años. Es un centro de excelencia automotriz, donde vamos a combinar el taller de servicio más grande de Jalisco con el centro de capacitación más avanzado de la región». Roberto caminó por el espacio sintiendo la magnitud del proyecto. «Esto es increíble, Fernando. Debe haber costado millones». Fernando asintió. «Costó bastante, sí, pero la inversión valdrá la pena si hacemos las cosas bien». Fernando se volteó hacia Roberto con una expresión seria. «Por eso te traje aquí, Roberto. Quiero que seas el director de operaciones de este nuevo centro. Estarías a cargo de todo: el taller, la capacitación, el mantenimiento de las instalaciones. Tendrías un equipo de supervisores bajo tu mando y reportarías directamente a mí». Roberto sintió que sus piernas flaqueaban. Director de operaciones. Era una posición ejecutiva, algo que nunca en sus más locos sueños había imaginado alcanzar. «Fernando, yo no sé nada de administración», protestó Roberto. «Soy mecánico, no ejecutivo». Fernando se acercó a Roberto y puso una mano en su hombro. «Roberto, en estos 6 meses me has demostrado que tienes todo lo necesario para este puesto. Sabes trabajar con la gente, entiendes el negocio mejor que muchos administradores con maestrías y, lo más importante, tienes la pasión y la integridad que se necesitan para liderar. Te voy a dar todo el apoyo que necesites: capacitación en administración, un asistente que te ayude con el papeleo, lo que haga falta, pero la visión técnica y el liderazgo tienen que venir de ti». Roberto miró alrededor del espacio nuevamente, visualizando lo que podría ser. «¿Cuándo abre este centro?», preguntó finalmente. «En 3 meses», respondió Fernando. «Tenemos ese tiempo para formar el equipo y preparar todo. El salario sería de 25,000 pesos mensuales más bonos por desempeño. También tendrías una camioneta de la empresa y otras prestaciones». Roberto sintió que estaba viviendo en una realidad alterna. 6 meses atrás estaba siendo rechazado en entrevistas de trabajo, viviendo al día sin saber cómo mantener a su familia. Ahora le estaban ofreciendo dirigir una operación multimillonaria. «Acepto, Fernando», dijo Roberto, extendiendo su mano. «Voy a dar lo mejor de mí para que este centro sea un éxito». Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de actividad. Roberto trabajó incansablemente preparando todo para la apertura. Fernando le proporcionó un asistente administrativo y cursos de liderazgo. Para el equipo, Roberto eligió a los mejores mecánicos, incluyendo a Martín como supervisor principal. También contrató instructores nuevos, entre ellos Carlos, un joven talentoso que había perdido su trabajo. Roberto le dio la oportunidad que necesitaba y Carlos se convirtió en excelente instructor. La inauguración fue un evento importante con cobertura de medios. Fernando habló sobre su visión y sobre Roberto. «No voy a dar nombres», dijo Fernando desde el podio, «pero hace unos meses uno de mis gerentes rechazó en una entrevista al hombre que hoy dirige este centro. Lo rechazó porque no tenía los papeles correctos, las certificaciones oficiales
factores que supuestamente lo hacían calificado. Pero ese gerente no vio lo más importante. No vio el talento genuino, la integridad personal y la pasión por este oficio. Afortunadamente yo tuve la oportunidad de conocer a Roberto en circunstancias diferentes y reconocer en él lo que ese gerente no pudo ver. Fernando señaló a Roberto que estaba entre el público. Este centro existe gracias a muchas personas, pero su alma, su visión técnica y su compromiso con la excelencia vienen de Roberto Méndez. Él es la prueba de que cuando das oportunidades basadas en el mérito real y no en papeles, obtienes resultados extraordinarios. La audiencia aplaudió y Roberto sintió una mezcla de orgullo y humildad. Después de la ceremonia, muchas personas se acercaron a felicitarlo y a conocerlo. Un empresario dueño de una flotilla de camiones de carga le dijo: Roberto, Fernando me contó tu historia completa. Es inspiradora. Necesitamos más gente como tú en esta industria. Gente que de verdad entiende los motores y que no ha olvidado lo que es trabajar con las manos. El Centro de Excelencia comenzó operaciones con gran éxito. El taller se llenó de clientes que apreciaban la calidad del trabajo. El centro de capacitación se convirtió en uno de los más prestigiosos con lista de espera. Roberto manejaba todo con liderazgo que inspiraba al equipo. Estableció una cultura de aprendizaje continuo e implementó un programa de mentorías. Un año después, Roberto recibió la visita de un joven llamado Julio Ramírez de Tonalá que quería ser mecánico, pero no tenía recursos. Cuéntame más sobre ti, Julio, dijo Roberto invitándolo a sentarse en la pequeña área de espera de la recepción. Julio le contó que había perdido a su padre el año anterior y tuvo que dejar la preparatoria para ayudar a su madre con los gastos del hogar. Había trabajado en varios lugares, haciendo lo que podía, pero siempre le habían fascinado los coches. De niño, ayudaba a su padre a reparar su viejo Tsuru y ahí había descubierto su pasión por la mecánica. Roberto escuchó la historia sintiendo una profunda empatía. Me recuerdas a mí cuando tenía tu edad, Julio, dijo Roberto. También tuve que luchar contra muchas dificultades para seguir mi pasión por la mecánica. Julio miró a Roberto con esperanza. Entonces me va a ayudar, señor. Roberto sonrió. Voy a hacer algo mejor que ayudarte. Voy a darte una oportunidad de ganarte tu lugar aquí. El programa normal del centro de capacitación cuesta dinero que sé que no tienes, pero tenemos un programa especial de becas para estudiantes con potencial que no pueden pagar. Tendrías que trabajar en el taller haciendo trabajos de apoyo, limpieza, organización de herramientas, cosas así. A cambio recibes capacitación completa sin costo. ¿Qué te parece? Los ojos de Julio se iluminaron. Eso sería increíble, señor Roberto. Le prometo que no lo voy a decepcionar. Voy a trabajar más duro que nadie. Roberto puso una mano en el hombro de Julio. No me tienes que prometer nada, Julio. Solo tienes que dar lo mejor de ti y nunca dejar de aprender. Julio comenzó en el centro la siguiente semana y rápidamente demostró tener un talento natural para la mecánica. Era el primero en llegar y el último en irse. Absorbía conocimiento como esponja y hacía preguntas inteligentes que mostraban que realmente estaba pensando sobre lo que aprendía. Roberto lo tomó bajo su ala personalmente, enseñándole no solo técnicas mecánicas, sino también la filosofía del trabajo honesto y la importancia de la integridad profesional. Un día, mientras trabajaban juntos en un motor, Julio le preguntó a Roberto: Señor Roberto, ¿por qué hace esto por mí? ¿Por qué me dio esta oportunidad cuando ni siquiera me conocía? Roberto se detuvo en su trabajo y miró a Julio. Porque hace 1 año y medio alguien hizo lo mismo por mí. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo hacía. Me vio más allá de mi situación y reconoció mi potencial. Ahora es mi responsabilidad hacer lo mismo por otros. Julio procesó esas palabras en silencio y luego dijo: entonces, cuando yo sea un mecánico exitoso, también voy a ayudar a otros, ¿verdad? Roberto sonrió ampliamente. Exactamente, Julio. Así es como funciona. Así es como cambiamos las cosas, una oportunidad a la vez. Los meses pasaron y Julio se convirtió en uno de los mejores estudiantes del programa. Su historia llegó a oídos de Fernando, quien quedó tan impresionado que decidió expandir el programa de becas para incluir más estudiantes en situaciones similares. El Centro de Excelencia Automotriz del Bajío se ganó reputación no solo por la calidad técnica de su trabajo, sino también por su compromiso social de dar oportunidades a jóvenes talentosos sin recursos.
2. 2 años después de que Roberto comenzara a trabajar en Grupo Automotriz del Bajío, Fernando lo llamó a su oficina un viernes por la tarde. «Roberto, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo Fernando con una expresión seria que puso nervioso a Roberto. «Siéntate, por favor». Roberto tomó asiento preguntándose qué podría ser tan serio. «Hice algo sin consultarte y espero no te molestes», comenzó Fernando. «Postulé tu historia para un reconocimiento de la Cámara Nacional de la Industria Automotriz. Es un premio que se da cada año a personas que han hecho contribuciones significativas al sector». Fernando hizo una pausa dramática. «Ganaste, Roberto. Te van a dar el premio en una ceremonia el mes que viene en Ciudad de México». Roberto quedó sin palabras. Un premio nacional era algo que nunca había imaginado. Fernando continuó: «Pero hay más. Con el premio viene una invitación para dar una conferencia en el Congreso Nacional de la Industria Automotriz. Van a estar todos los grandes del sector, directores de concesionarias, fabricantes, proveedores. Quieren que cuentes tu historia y hables sobre tu filosofía de liderazgo y capacitación». Roberto sintió pánico. «Fernando, yo no soy bueno para hablar en público, menos frente a gente tan importante. No sé si pueda hacer eso». Fernando se rió. «Roberto, tú hablas frente a tus estudiantes cada semana. Les explicas conceptos complicados de manera que los entienden. Esto es lo mismo, solo que con un público diferente, y tu historia necesita ser escuchada. Necesitas hablarles sobre cómo el talento real es más importante que los papeles, sobre cómo dar oportunidades basadas en el carácter y la competencia puede cambiar vidas y transformar industrias». El mes siguiente, Roberto viajó a Ciudad de México acompañado de Lucía para la ceremonia de premiación. Era la primera vez que Lucía volaba en avión y ambos se sentían fuera de lugar en el lujoso hotel donde se hospedaban cortesía de la Cámara. La noche de la ceremonia, Roberto estaba extremadamente nervioso, vistiendo un smoking rentado que Lucía había insistido que usara. Se sentaron en una mesa con Fernando y otros ejecutivos de Grupo Automotriz del Bajío esperando su turno. Cuando anunciaron su nombre y su historia, Roberto subió al escenario con las piernas temblando. Le entregaron una placa de cristal con su nombre grabado y el presidente de la Cámara le dio un abrazo fuerte. Luego, Roberto se paró frente al micrófono mirando al mar de caras en el salón de eventos. Comenzó hablando sobre su trayectoria, desde sus inicios como aprendiz de mecánico hasta su situación actual. Habló honestamente sobre los momentos difíciles, el rechazo que había enfrentado, la entrevista fallida que casi lo había quebrado. Luego, habló sobre el encuentro con Fernando, como un simple acto de bondad, sin esperar nada a cambio, había transformado su vida completamente. «Hace 2 años y medio», dijo Roberto con voz firme, «un gerente de recursos humanos me rechazó porque mi currículum no cumplía con sus criterios de papel, no tenía las certificaciones correctas, no había ido a las escuelas correctas. Sobre el papel yo era insuficiente, pero ese mismo día el dueño de esa empresa me vio hacer lo que mejor sé hacer. Me vio resolver un problema mecánico con mis propias manos y mi propio conocimiento. Y él reconoció algo que el sistema de contratación formal no pudo ver. Reconoció el talento genuino y el carácter personal». Roberto continuó: «Estoy parado aquí hoy no porque sea el mejor mecánico del mundo. Hay miles de mecánicos tan buenos o mejores que yo. Estoy aquí porque alguien tuvo el valor de dar una oportunidad basada en el mérito real y no en los papeles. Y ese es el mensaje que quiero dejar con ustedes esta noche. En nuestra industria, en cualquier industria, estamos perdiendo talento increíble porque estamos demasiado enfocados en credenciales formales y no suficientemente enfocados en competencia real y carácter personal». Roberto vio rostros en la audiencia asintiendo. Hay jóvenes brillantes en todo México que aman los automóviles, que tienen un talento natural para entender la mecánica, pero que nunca tendrán oportunidad de desarrollar ese talento porque no pueden pagar las escuelas correctas o porque vienen de las circunstancias equivocadas. Estamos desperdiciando ese talento y luego nos quejamos de que no hay suficientes técnicos calificados. Roberto habló durante 20 minutos más, compartiendo su visión sobre capacitación, mentoría y oportunidades basadas en el mérito. Habló sobre Julio y otros jóvenes que había ayudado, sobre cómo cada uno de ellos estaba ahora ayudando a otros, creando un efecto multiplicador de oportunidades. Cuando terminó, la audiencia
audiencia se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Roberto bajó del escenario con lágrimas en los ojos, encontrándose con Lucía, que lo abrazó fuerte. «Estoy tan orgullosa de ti, mi amor», susurró ella. «Mira todo lo que has logrado». Después de la ceremonia, docenas de personas se acercaron a Roberto para felicitarlo y pedirle consejos sobre cómo implementar programas similares en sus propias empresas. Varios le ofrecieron posiciones ejecutivas en sus compañías con salarios que le parecían obscenos, pero Roberto rechazó todas las ofertas cortésmente. «Ya tengo el trabajo que quiero», les decía. «Estoy donde necesito estar». El impacto de esa conferencia fue más grande de lo que Roberto había imaginado. En las semanas siguientes recibió invitaciones para hablar en universidades, asociaciones industriales y empresas de toda la República. Fernando lo alentó a aceptar algunas de esas invitaciones. «Tu mensaje necesita ser escuchado, Roberto», le dijo. «Puedes inspirar cambios reales en cómo nuestra industria identifica y desarrolla talento». Roberto comenzó a viajar ocasionalmente para dar charlas, siempre regresando a Guadalajara y al Centro de Excelencia que consideraba su verdadero hogar. 3 años después de su primer día de trabajo en Grupo Automotriz del Bajío, Roberto estaba en su oficina un martes por la tarde cuando Fernando entró sin avisar. «Roberto, necesito hablar contigo sobre el futuro de la empresa», dijo Fernando, sentándose frente al escritorio de Roberto sin esperar invitación. «Tengo 62 años, Roberto. He estado en este negocio durante casi 40 años. Es tiempo de empezar a pensar en sucesión». Roberto sintió un nudo en el estómago. «Fernando, no me digas que te vas a retirar». Fernando se rió. «No todavía, me faltan algunos años, pero necesito preparar a la empresa para cuando llegue ese momento». Roberto sintió alivio, pero todavía estaba confundido sobre a dónde iba esta conversación. Fernando continuó. «He estado pensando mucho sobre quién podría eventualmente tomar mi lugar. Necesita ser alguien que entienda el negocio, no solo desde una perspectiva financiera, sino técnica. Alguien que conozca la industria desde adentro. Alguien que comparta mis valores sobre calidad, integridad y responsabilidad social. Roberto, quiero que seas mi vicepresidente ejecutivo». Roberto sintió que el mundo se detenía. Vicepresidente ejecutivo era básicamente el segundo al mando de toda la empresa. «Fernando, yo no puedo», balbuceó Roberto. «Yo soy mecánico, no empresario. No sé nada de finanzas corporativas o estrategia de negocios». Fernando se reclinó en su silla. «Hace 3 años tampoco sabías nada de administración de operaciones y mira lo que has logrado. Tienes una habilidad natural para el liderazgo, Roberto. La gente te sigue porque te respeta, porque ven que tú haces lo que predicas. Eso no se puede enseñar. Lo otro, las finanzas y la estrategia, eso sí se puede aprender. Te voy a dar toda la capacitación que necesites, pero necesito que aceptes este desafío». Roberto pensó en todo lo que había vivido en los últimos años. Cada vez que Fernando le había ofrecido una nueva oportunidad, había dudado de sí mismo, y cada vez había demostrado ser capaz de más de lo que creía posible. «¿Cuándo quieres que empiece?», preguntó finalmente Roberto. Fernando sonrió. «Esa es la actitud. Empiezas el próximo mes. Vas a seguir supervisando el Centro de Excelencia, pero también vas a estar involucrado en todas las decisiones estratégicas de la empresa. Te vas a sentar en la mesa directiva, vas a aprender sobre los aspectos financieros del negocio, vas a representar a la empresa en negociaciones importantes. Será intenso, pero sé que puedes manejarlo». Los siguientes meses fueron de aprendizaje acelerado para Roberto. Tomó cursos intensivos de administración y finanzas. Trabajaba con los directores, aprendiendo aspectos del negocio que nunca había visto. Era abrumador, pero Roberto aplicaba el mismo enfoque metódico de siempre. Fernando lo guiaba pacientemente. Un año después, Roberto ya estaba integrado en el liderazgo ejecutivo, participando en decisiones estratégicas. Una tarde, Fernando le reveló algo importante. Una tarde, Fernando y Roberto estaban revisando planes para abrir una segunda ubicación del Centro de Excelencia en Monterrey, cuando Fernando de repente cambió de tema. «Roberto, quiero contarte algo que nunca te he dicho», comenzó Fernando con un tono inusualmente serio. «Aquel día que me ayudaste con mi BMW no fue tan casual como pensaste». Roberto levantó la vista de los documentos confundido. «¿Qué quieres decir?». Fernando se reclinó en su silla. «Yo había visto tu currículum el día anterior. El gerente de recursos humanos
años me había enviado los expedientes de todos los candidatos para la posición de supervisor que eventualmente te di. Vi tu experiencia, tus referencias y me llamó la atención. Pero ese gerente ya había decidido rechazarte antes de la entrevista. Decía que no cumplías con los requisitos formales. Roberto escuchaba atónito. Fernando continuó. Yo estaba molesto porque sabía que estábamos a punto de dejar ir a alguien potencialmente valioso por razones estúpidas. Entonces decidí hacer algo poco convencional. Investigué dónde vivías, dónde trabajabas, tu rutina. Supe que frecuentabas esa área de la zona industrial. Así que ese martes llevé mi BMW, que sí tenía problemas reales, a ese lugar, sabiendo que había buena probabilidad de encontrarte ahí. Roberto sintió una mezcla de emociones. Entonces todo fue planeado. Me estabas probando. Fernando negó con la cabeza. No exactamente. El BMW sí estaba descompuesto. Ese problema era real. Pero sí elegí ese lugar específicamente porque sabía que posiblemente estarías por ahí. Quería ver cómo reaccionabas ante alguien que necesitaba ayuda. Quería ver tu verdadero carácter fuera del ambiente artificial de una entrevista. Fernando se inclinó hacia adelante. Y superaste cualquier expectativa que tenía Roberto. No solo demostraste tu competencia técnica, que ya sabía que tenías, sino tu generosidad, tu humildad, tu integridad. Rechazaste pago por un trabajo que fácilmente valía varios cientos de pesos. Me diste consejos honestos sobre reparaciones adicionales que necesitaba el coche, incluso sabiendo que eso significaba que no ibas a hacer ese trabajo tú mismo. Ese nivel de honestidad es rarísimo. Roberto procesó esta información durante largos segundos. Entonces, desde el principio sabías quién era yo. Fernando asintió. Sí, aunque tú no sabías quién era yo, lo cual fue perfecto. Me permitió ver tu verdadero carácter. Si hubieras sabido que yo era el director general, tal vez habrías actuado diferente, tratando de impresionarme. Pero me trataste exactamente como tratarías a cualquier persona que necesitara ayuda. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre ti. Roberto se rió sacudiendo la cabeza. Todo este tiempo pensé que había sido pura suerte, estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Resulta que tú lo habías orquestado todo. Fernando sonrió. No lo orquesté todo, Roberto. Yo solo creé la oportunidad. Todo lo demás, cómo manejaste esa oportunidad, fue completamente tuyo. Y todo lo que has logrado desde entonces ha sido por tu propio mérito, tu trabajo duro, tu talento y tu carácter. Yo solo abrí la puerta. Tú fuiste quien entró y demostró que pertenecías aquí. Roberto sintió una profunda gratitud hacia Fernando, no solo por la oportunidad, sino por creer en él cuando nadie más lo hacía. Fernando, no importa cómo empezó todo, el resultado es que me cambiaste la vida. Le diste oportunidad a un tipo que estaba en el fondo y lo convertiste en algo que nunca pensó que podría ser. Siempre voy a estar agradecido por eso. Fernando se levantó y extendió su mano. La gratitud es mutua, Roberto. Tú has hecho más por esta empresa en 3 años de lo que muchos ejecutivos logran en carreras enteras. Has transformado nuestra cultura, elevado nuestros estándares e inspirado a incontables personas dentro y fuera de la empresa. Yo soy el afortunado de haberte encontrado. Los dos hombres se estrecharon las manos y luego se dieron un abrazo. El tipo de abrazo entre dos personas que han construido algo significativo juntas. 4 años después del día que Roberto había salido triste de su entrevista fallida, estaba de pie en el mismo edificio, pero en circunstancias dramáticamente diferentes. Fernando había anunciado oficialmente su retiro y la junta directiva acababa de nombrar a Roberto como el nuevo director general de Grupo Automotriz del Bajío. La ceremonia de transición fue emotiva, con Fernando pasando simbólicamente el liderazgo de la empresa a Roberto frente a todos los empleados reunidos. En su discurso de despedida, Fernando habló sobre el legado que dejaba y sobre por qué Roberto era la persona correcta para llevar la empresa hacia el futuro. Hace 4 años, dijo Fernando, conocí a un mecánico en la calle que me ayudó con mi coche. En ese momento vi algo especial en él. Vi talento obvio, pero más importante, vi carácter, integridad y una pasión genuina por su oficio. Le di una oportunidad y él tomó esa oportunidad y construyó algo extraordinario. Fernando miró directamente a Roberto. Roberto, has demostrado que el verdadero liderazgo no viene de
de títulos o credenciales formales. Viene de la combinación de competencia, carácter y compromiso genuino con el bienestar de las personas. Llevas esa combinación en tu esencia. Confío plenamente en que llevarás esta empresa a alturas que yo nunca podría haber alcanzado. La audiencia estalló en aplausos. Fernando y Roberto se abrazaron en el escenario mientras los empleados vitoreaban. En su primer discurso como director general, Roberto habló sobre su visión para el futuro de la empresa, pero también sobre sus orígenes humildes y las lecciones que había aprendido en el camino. Muchos de ustedes conocen mi historia, comenzó Roberto. Saben que hace apenas 4 años estaba buscando trabajo desesperadamente, siendo rechazado en entrevistas, sintiendo que mis mejores años habían quedado atrás. Estaba a punto de darme por vencido. Roberto hizo una pausa mirando los rostros de sus empleados, muchos de los cuales habían trabajado con él desde sus primeros días. Pero Fernando vio algo en mí que yo mismo no veía. No solo me dio un trabajo, me dio una oportunidad de demostrar de qué era capaz. Y en el proceso me enseñó la lección más importante que un líder puede aprender, que nuestra responsabilidad no es solo construir una empresa exitosa, sino crear oportunidades para que otros demuestren su propio potencial. Roberto continuó: ese va a ser el principio rector de mi liderazgo. Vamos a seguir buscando talento no solo en los lugares obvios, sino en todos lados. Vamos a dar oportunidades basadas en carácter y competencia, no solo en papeles. Vamos a crear una cultura donde cada persona pueda crecer y desarrollarse sin importar de dónde venga o qué obstáculos haya enfrentado. Porque yo soy la prueba viviente de que cuando das a la gente la oportunidad de brillar, resultados extraordinarios son posibles. Los siguientes años bajo el liderazgo de Roberto vieron a Grupo Automotriz del Bajío expandirse significativamente. Abrieron 3 nuevos centros de excelencia en diferentes ciudades de México, cada uno siguiendo el modelo que Roberto había desarrollado en Guadalajara. El programa de becas para estudiantes sin recursos se expandió para apoyar a cientos de jóvenes cada año. La empresa se convirtió en referencia nacional no solo por la calidad de su trabajo técnico, sino por su compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo de talento. Roberto nunca olvidó sus raíces. Continuaba bajando regularmente al taller para trabajar junto a sus mecánicos, seguía enseñando algunas clases en el centro de capacitación y personalmente entrevistaba a cada estudiante del programa de becas. Julio, el joven que había llegado de Tonalá sin un peso varios años atrás, ahora era uno de los supervisores del taller de Monterrey, ayudando a otros jóvenes exactamente como Roberto lo había ayudado a él. Carlos, el instructor que Roberto había contratado cuando nadie más le daba oportunidad, ahora dirigía todo el programa de capacitación técnica de la empresa. El efecto multiplicador de oportunidades que Roberto había comenzado continuaba expandiéndose, tocando más vidas cada año. Una tarde, Roberto recibió una visita inesperada en su oficina. Era el gerente de recursos humanos que lo había rechazado en esa entrevista años atrás. El hombre pidió hablar con él y Roberto aceptó por curiosidad. El gerente entró a la oficina visiblemente incómodo. Señor Méndez, comenzó formalmente, quiero disculparme por cómo lo traté en aquella entrevista hace años. Estaba equivocado sobre usted y sobre muchas cosas. Roberto gesticuló para que se sentara. Ya no trabajo aquí, pero escuché sobre su historia y sobre todo lo que ha logrado, continuó el gerente, y me hizo darme cuenta de cuánto talento probablemente dejé ir durante mi tiempo como reclutador porque estaba demasiado enfocado en criterios superficiales. Roberto escuchó con atención. Estoy empezando en una nueva posición en otra empresa, dijo el gerente, y quería preguntarle si me daría consejos sobre cómo identificar verdadero talento, sobre cómo no cometer los mismos errores. Roberto pensó por un momento antes de responder. Lo más importante es recordar que las personas no son sus currículums, dijo Roberto. Los papeles te dan información, pero no te cuentan la historia completa. Tienes que mirar más allá de las certificaciones y títulos. Pregúntate, ¿esta persona tiene pasión genuina por lo que hace? ¿Tiene integridad? ¿Tiene la actitud de seguir aprendiendo? Esas cualidades son más importantes que cualquier papel. El gerente anotaba todo cuidadosamente. Y no tengas miedo de dar oportunidades a gente que no encaja perfectamente en tus criterios preconcebidos.
preconcebidos, continuó Roberto. Algunos de mis mejores empleados son personas que otros rechazaron. Dale chance a la gente de demostrar de qué son capaces. Muchas veces te van a sorprender. El gerente agradeció los consejos y antes de irse dijo: Señor Méndez, usted pudo haberme tratado con resentimiento por cómo lo traté. En lugar de eso me recibió con amabilidad y me dio consejos generosos. Eso dice todo sobre su carácter. Roberto sonrió. Todos cometemos errores y todos merecemos segundas oportunidades. Yo las he tenido y sería hipócrita no darlas a otros. Después de que el gerente se fue, Roberto reflexionó sobre cuán diferente era su vida ahora comparada con aquella época de desesperación. Pensó en aquel día saliendo del edificio con lágrimas en los ojos, sintiéndose como un fracaso, sin saber que apenas unos días después su vida cambiaría completamente. Pensó en Fernando y la fe que había tenido en él cuando nadie más la tenía. Pensó en todas las personas cuyas vidas había podido tocar porque alguien le había dado esa oportunidad inicial. Roberto se levantó de su escritorio ejecutivo y caminó hacia la ventana que daba vista al taller varios pisos abajo. Podía ver a docenas de mecánicos trabajando, a estudiantes aprendiendo, a supervisores enseñando. Cada uno de ellos tenía su propia historia, sus propias luchas, sus propias aspiraciones, y Roberto sentía profunda satisfacción sabiendo que él estaba ayudando a escribir esas historias, creando oportunidades para que otros pudieran alcanzar su propio potencial, tal como él había alcanzado el suyo. Esa noche en casa con Lucía y sus hijos ahora adolescentes, Miguel de 16 y Sofía de 13, Roberto reflexionó sobre su jornada durante la cena. Papá, dijo Miguel, mi maestro de taller en la escuela nos contó tu historia hoy. Dijo que eres un ejemplo de cómo el trabajo duro y la honestidad son recompensados. Roberto sonrió. Tu maestro es muy amable, pero la verdad es más compleja, mijo. Sí trabajé duro y fui honesto, pero también tuve mucha suerte de que Fernando me diera esa oportunidad. Muchas personas trabajan igual de duro y son igual de honestas, pero nunca tienen esa suerte. Por eso es tan importante que ahora que estoy en posición de hacerlo, yo cree esas oportunidades para otros. Sofía, quien había estado escuchando en silencio, preguntó: Papá, si ese gerente no te hubiera rechazado, si te hubieran dado el trabajo normal que querías, ¿crees que todavía habrías llegado a ser director? Roberto pensó en la pregunta. Honestamente no sé, mija. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que sí sé es que aquel rechazo, aunque dolió mucho en el momento, me llevó por un camino que resultó ser mejor de lo que había imaginado. A veces las puertas que se cierran en tu cara terminan siendo las que te redirigen hacia donde realmente necesitas estar. Lucía tomó la mano de Roberto sobre la mesa. Estoy orgullosa del hombre que eres, mi amor. No solo por todo lo que has logrado profesionalmente, sino porque nunca olvidaste de dónde vienes y nunca perdiste tu humildad y generosidad. 10 años después de aquel día, Roberto estaba dando la conferencia magistral en el Congreso Nacional, el mismo evento donde había recibido su primer premio. Su conferencia se tituló Liderazgo basado en oportunidades. Compartió datos sobre el impacto de sus programas. Más de 500 jóvenes capacitados, 80% con empleos estables. También habló sobre beneficios económicos. Nuestros índices de retención son del 95% comparado con 60% de la industria. ¿Por qué? Porque la gente que siente que le dieron una oportunidad genuina es ferozmente leal. Cuando das oportunidades a gente de diversos backgrounds, obtienes diversidad de pensamiento que lleva a mejor innovación. Al final, Roberto hizo un llamado a la acción. Además, continuó Roberto, cuando das oportunidades a gente diversa, obtienes mejor solución de problemas. Al final, Roberto hizo un llamado. Les pido que examinen sus procesos de contratación. Pregúntense si están buscando el mejor talento o limitándose con criterios innecesarios. Pregúntense cuántos talentos están dejando ir. La conferencia terminó con ovación de pie. Después, muchos empresarios pidieron ayuda para implementar programas similares. En el avión de regreso, Roberto reflexionaba sobre su jornada completa. En el avión de regreso, Roberto miraba las luces de la ciudad, reflexionando sobre el arco completo de su jornada. De mecánico rechazado a director general, de hombre sin opciones a líder respetado, de receptor de oportunidad a creador de oportunidades. Había sido un camino largo, lleno de desafíos,
donde tuvo que demostrar que merecía la confianza depositada en él. Pero cada obstáculo lo había hecho más fuerte. Roberto pensó en Fernando, en todos los empleados, en los estudiantes que habían pasado por sus programas, y pensó en su familia, en Lucía, que siempre creyó en él, en Miguel y Sofía, viendo el ejemplo de que el trabajo honesto eventualmente es recompensado. Pero más que todo, Roberto pensó en aquel día hace una década, cuando había salido del edificio con el corazón roto, sin saber que el coche que había reparado pertenecía al hombre que cambiaría su vida. La ironía nunca dejaba de asombrarlo. Un simple acto de bondad había resultado ser la inversión más importante de su vida, precisamente porque lo había hecho sin esperar nada. Roberto sonrió pensando en cuántas veces había compartido esa historia. Les decía siempre lo mismo: haz lo correcto porque es correcto, no porque esperes recompensa. Ayuda a otros porque es lo que se debe hacer. Y aunque esos principios son su propia recompensa, a veces el universo reconoce ese carácter. Roberto sabía que su historia no era típica. La mayoría de las personas que hacen lo correcto no terminan recibiendo oportunidades que transforman sus vidas. La vida no siempre es justa y el buen carácter no siempre es recompensado de manera tan dramática. Pero eso no cambiaba el mensaje fundamental. Cada acto de bondad, cada decisión de mantener la integridad, incluso cuando sería más fácil no hacerlo, cada momento de ayudar a otros sin esperar nada a cambio, esos actos importan. Crean ondas que se extienden más allá de lo que podemos ver o medir. El avión comenzó su descenso hacia Guadalajara y Roberto se preparó para aterrizar. Mañana sería otro día de trabajo, de decisiones importantes, de responsabilidades grandes, pero ya no lo intimidaban esas responsabilidades. Había aprendido que el liderazgo no era sobre tener todas las respuestas o ser perfecto. Era sobre tener el carácter de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, la humildad de seguir aprendiendo incluso cuando eres exitoso, y la generosidad de crear oportunidades para otros, incluso cuando nadie te obliga a hacerlo. Esos principios lo habían llevado de ser un mecánico rechazado a ser un líder respetado, y esos mismos principios guiarían el resto de su carrera y su vida. Roberto sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido a Fernando. Acabo de terminar la conferencia en Ciudad de México. Fue muy bien. Gracias por todo lo que me enseñaste y por creer en mí cuando nadie más lo hacía. La respuesta de Fernando llegó casi de inmediato. Sabía que lo harías bien. Tú eres la prueba de que mi filosofía de dar oportunidades basadas en carácter y competencia funciona. Ahora sigue pasando esa antorcha a otros. Roberto guardó su teléfono sonriendo mientras el avión tocaba la pista. Eso era exactamente lo que planeaba hacer: pasar la antorcha, crear oportunidades, cambiar vidas una persona a la vez, exactamente como la suya había sido cambiada por un acto de fe de un hombre que vio más allá de su situación y reconoció su verdadero potencial. Porque al final Roberto había aprendido que el éxito verdadero no se mide solo en logros personales o acumulación de riqueza, sino en cuántas puertas abres para otros, cuántas oportunidades creas, cuántas vidas tocas positivamente. Y por esa medida, Roberto Méndez era uno de los hombres más exitosos de México. No porque hubiera llegado a la cima, sino porque estaba llevando a otros consigo en el ascenso, construyendo una escalera de oportunidades que seguiría existiendo mucho después de que él se hubiera ido. Esa noche, al llegar a casa y abrazar a su familia, Roberto sintió una profunda paz. No era la paz de quien ha alcanzado todas sus metas y ya no tiene más por hacer. Era la paz de quien sabe que está viviendo de acuerdo a sus valores, que está usando su éxito para mejorar las vidas de otros y que está dejando un legado que trasciende el éxito financiero o el reconocimiento personal. Era la paz de saber que cuando mirara atrás en su vida no tendría que arrepentirse de haber desperdiciado sus oportunidades o de haber olvidado de dónde venía. Y esa, pensó Roberto mientras se preparaba para dormir, era la mayor recompensa de todas. Mejor que cualquier título, mejor que cualquier cantidad de dinero, mejor que cualquier premio o reconocimiento. La recompensa de saber que su vida había tenido propósito y significado, que había hecho diferencia, que había transformado el rechazo y la adversidad en una plataforma para ayudar a otros. Si quieres seguir viendo historias inspiradoras como esta, no olvides suscribirte
suscribirte al canal y dejar tu like. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de superación y esperanza que tanto necesitamos.